Esta frase es una frase mía, que con constante lectura y constante investigación al respecto, hemos llegado a la conclusión que en los pacientes graves, ninguno de estos se complica por insuficiencia plástica aguda. ¿Qué quiere decir? Que no voy a correr a colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal, ¿ok? Siempre tengo cierto tiempo, siempre tengo tengo que tener cierta calma para que el proceso de la instrumentación y de la intubación, que realmente es lo que hacemos cuando vamos a intubar un paciente, sea lo más fino, lo más fácil, y que realmente el proceso de colocar un tubo a nivel endotraqueal sea lo menos que yo deba preocupar. Lo que debo preocuparme es que al colocar o al tratar de colocar este pedazo de plástico a nivel traqueal, no tenga ninguna repercusión, que yo optimice a mi paciente para que el proceso sea lo más seguro posible. Vamos a ver ahorita ciertas circunstancias basadas en la evidencia y en las vivencias que hemos tenido, que en muchas ocasiones por tratar de correr a colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal, eso conlleva bastantes consecuencias. Conste que estamos hablando de una perspectiva del paciente grave, de una perspectiva del paciente que se encuentra por ya sea neurológica, hemodinámica, respiratoriamente inestable, y que yo necesito abordar la vía aérea en este tipo de pacientes. Hay bastante evidencia donde nos menciona tanto alteraciones en el uso de medicamentos en los pacientes graves, factores asociados en la intubación de emergencia o de urgencia, que pueden llevar a un desenlace como es el paro transintubación, ¿ok? O perintubación, como lo queremos así decir, ¿ok? O cuáles son los factores que en diferentes áreas fuera del quirófano, o fuera del ámbito de la anestesiología, nos van a producir consecuencias bastante indeseables e incluso hasta fatales, que obviamente sí influyen en el proceso de la intubación y que directamente van a estar relacionados con el pronóstico del paciente. Recordarán que el proceso de manejar la vía aérea es un arte donde el personal médico, tanto el personal médico como de enfermería, con el propósito principal es de mantener la oxigenación del paciente o tratar de mantener la oxigenación del paciente por algún tipo de dispositivo, con algún uso de una tecnología. Pero la finalidad es que este proceso sea lo más seguro para el paciente y que no conlleve un riesgo mayor al que ya tiene el paciente grave. Recordamos, estamos a ver los principales factores que nosotros debemos de considerar cuando abordamos la vía del paciente grave, pero vamos a ver que todos estos factores, si nosotros no los consideramos y si única y exclusivamente pensamos en manejar la vía aérea, en colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal, vamos a tener desenlaces bastante complicados y que esto sí va a influir en el pronóstico directo del paciente. Bastante evidencia de factores de riesgo, laringoscopía, etc. Quiero empezar con 4 preguntas básicas que espero que en la charla, en esta plática muy general, podamos contestar. Y la primera pregunta es, ¿el manejo de la vía aérea es igual en los pacientes graves? Posiblemente en el uso de los dispositivos, posiblemente en el uso de las técnicas, posiblemente sí, pero con unas consideraciones que ahorita vamos a abordar. Segunda pregunta, ¿qué consideraciones especiales debo tomar en cuenta en los pacientes graves? Obviamente un paciente joven, 25 años, programado por una apendicectomía, que de alguna manera yo voy a instrumentar la vía aérea en una sala de quirófano, con un ambiente a mejor controlado, sin conmovilidades, posiblemente este manejo difiera un poco de aquel paciente que me llega con acidosis metabólica refractaria, con aquel paciente que aparte tiene una insuficiencia respiratoria o un SIRA secundario, a lo mejor ahorita con la pandemia de COVID, o aquel paciente con disfunción ventricular, que aparte tiene un EPOC, que aparte tiene un choque séptico, un choque hemorrágico, un paciente aparte que tiene trauma, que estas consideraciones sí las debo de tomar en cuenta antes de yo determinar, vamos a colocar este pedazo de plástico a nivel traqueal. La tercera pregunta, ¿cómo ayuda la tecnología en el manejo de la vía en el paciente grave? Entonces vamos a ver si realmente la tecnología, si realmente los aditamentos que
que salen al mercado, obviamente con ciertos estudios o ciertos ensayos clínicos, sí realmente nos conlleva que esto sea lo más fácil posible y que lo que yo menos tenga que preocuparme es si voy exactamente a colocar este tubo a nivel endotraqueal. Y por último, la instrumentación e intubación precipitada pone en riesgo el estado global del paciente. ¿A qué me refiero a esto? Posiblemente fuera del quirófano y también dentro del quirófano, el manejo de la vía aérea en situaciones de estrés, porque el estrés también es un factor que en muchas ocasiones no consideramos cuando manejamos pacientes graves. Pocas personas o no todas las personas están acostumbradas o habituadas a manejar el estrés de un alto nivel. Y el estrés puede hacernos tomar decisiones a lo mejor que en otros escenarios pues no siquiera lo hubiéramos pensado. Entonces, el tratar de instrumentar, como hacer una videolaringoscopia, y tratar de colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal de manera precipitada, vamos a ver si realmente pone en riesgo el estado global del paciente, cuando los objetivos realmente del manejo de este tipo de escenarios es que el paciente se encuentre lo más estable posible, optimizar sus condiciones basales, ¿okay? ¿Por qué no mejorarlas? Y después tomar la mejor decisión para asegurar, en este caso, la vía. Estoy consciente y estoy totalmente de acuerdo que la instrumentación y la intubación endotraqueal, o sea, colocar un tubo a nivel traqueal, es la forma más estable para asegurar la vía aérea. Conste, repito, recalco y resalto, la más estable porque no es una vía aérea definitiva. El tubo endotraqueal se puede desplazar al bronquio principal derecho, se puede impactar en la carina, se puede hacer una intubación selectiva, se puede romper el lobo retentivo o el HOF. Muchas cosas pueden pasar en ese tubo, en ese pedazo de plástico, pero sí estoy totalmente de acuerdo que es la forma más estable de cómo mantener la vía aérea pérvea. Podemos hablar mucho de bibliografía, pero vamos a ver que el manejo del paciente crítico, en el paciente grave, en este título de este artículo donde dice que es lo mismo pero diferente y qué consideraciones debo tener yo con el paciente grave, vamos a ver que, pues sí, como les digo, pues, muchos colegas pueden decir, bueno, yo sé manejar la vía aérea porque puedo intubar. Claro que sí. El problema es que ese proceso sea lo más seguro para el paciente. Acuérdense que hay bastantes condiciones las cuales pueden salir mal, sobre todo en escenarios fuera de control o con pacientes que están bastante inestables, donde si yo me precipito a colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal, puede producir consecuencias perintubación que van a reflejarse directamente con el paciente. Una cosa importante que debemos tener son los pilares en los pacientes graves a considerar cuando yo voy a manejar la vía aérea de estos pacientes. Primero, la acidosis metabólica. Un gran porcentaje de estos pacientes tienen algún problema de acidosis metabólica, ya sea por sepsis, por falla renal, etc. El paciente grave normalmente, les digo, tiene hipotensión arterial. El paciente grave, si le voy a manejar la vía aérea, normalmente tiene algún grado de hipoxia o de hipogenia. Normalmente el paciente grave tiene algo de disfunción ventricular en alguna manera o yo se la voy a producir, ya sea por sobrecarga, a lo mejor el paciente está chocado o a lo mejor el paciente ya tiene una cardiopatia per se o cuando lo pongo yo a ventilación mecánica después de colocar ese pedazo de plástico. Algo que normalmente vea, y esto yo se los pregunto a los colegas médicos que se dedican a atender pacientes graves, es durante el manejo de la vía aérea de estos pacientes, ¿se ponen a monitorizar el cerebro? Normalmente, ¿qué hacemos? Ponemos el monitor cardíaco, ponemos la oximetría de pulso, le checamos la presión sanguínea, vemos la curva de pletismografía a nivel del oxímetro de pulso, pero ¿cuántas veces nosotros nos ponemos a ver el estado o podemos a monitorizar el cerebro? Porque nuestras intervenciones, tanto de instrumentación, como es la videolaringoscopia, la intubación, la ventilación asistida o el uso de medicamentos inductores, bloqueadores neuromusculares, en el paciente que está acidótico, en el paciente hipotenso, en el paciente hipoxémico o en el paciente que tiene algún grado de disfunción ventricular, van a tener consecuencias neurológicas de manera inmediata o a lo mejor a largo plazo. Con que yo me tarde en intubar un paciente con hipoxemia, yo me tarde en un paciente con hipotensión, jamás volteamos a ver o nos volteamos a
a asomar a qué tanto función cerebral tiene nuestro paciente. Corremos o tenemos la perspectiva de que lo más importante es colocar el pedazo de plástico, pero jamás vemos las consecuencias de manera inmediata o de manera mediata. Entonces es importante que esos pacientes con difusión neurológica tengamos reanimado la función cerebral y tengamos algún tipo de monitor cerebral para evitar las complicaciones. No me dejarán mentir mis colegas que pues a veces hemos visto entre residentes o entre mismos médicos adscritos que decimos, bueno, sí lo intubé, pero cayó en paro durante la intubación. Sí lo intubé, pero se me hipotenció durante todo el periodo post-intubación. Y vamos a ver que a pesar de eso, muchos lo consideran normales en el paciente grave, que eso es inaceptable. Y por último, jamás consideramos, o siempre tenemos receta de cocina, que estos pacientes van a tener afectaciones o alteraciones en la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos si es que los vamos a usar para tratar de facilitar el proceso de la laringoscopia e intubación. Usando la famosa secuencia de intubación rápida o la secuencia de intubación retrasada o algún otro tipo de modalidad para tratar de facilitar el proceso de laringoscopia e intubación, vamos a ver que este tipo de pacientes va a haber alteraciones en la farmacocinética y la farmacodinamia de este tipo de medicamentos. Y esos ajustes, si yo no los considero durante el proceso del manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes, sí va a tener consecuencias de manera inmediata o de manera mediata en este tipo de pacientes y obviamente va a influir en el pronóstico. Perdón por utilizar este meme, pero dice, me vas a intubar un paciente con una presión arterial media de 55, ¿ok? Aquí es el punto, recordar que ese paciente yo voy a hacer instrumentarlo, en este caso, bueno, con videolaringoscopia, por ejemplo, y que voy a tratar de inducirlo, ya ustedes me van a decir, bueno, que voy a utilizar cierto medicamento que sea más cardioestable, etcétera. Pero ese paciente va a estar en un proceso de transición hacia la ventilación mecánica. Y si por algo yo lo voy a intubar en un paciente grave, por ejemplo, disfunción ventricular o un paciente en estado de choque, pues voy a perpetuar ese estado de choque, esa hipotensión, y lo único que voy a conseguir es que mis dos instrumentos, que es a lo mejor un videolaringoscopio y un pedazo de plástico, con estos dos instrumentos yo los voy a hacer un arma mortal sumándolos a los fármacos que voy a utilizar. Entonces, hay que considerar este tipo de cosas antes de manejar una vía. Pacientes que tienen acidosis metabólica, que por ejemplo en este caso voy a ejemplificar 3 escenarios: el paciente con cetoacidosis, el paciente séptico y el paciente con falla renal, que por algo yo necesito instrumentar y asegurar la vía aérea. La evidencia nos dice que de ser posible este tipo de procedimiento debe evitarse o optimizar de manera inicial ese estado ácido-base que tiene el paciente, ¿ok? Ya que obviamente este paciente con acidosis metabólica tiene una frecuencia respiratoria extremadamente alta, ¿ok? Porque este paciente depende totalmente de la ventilación alveolar. Las necesidades de ventilación por minuto no se satisfajan con los requerimientos o con el aporte de oxígeno que yo le voy a administrar aparte de la ventilación mecánica, ¿ok? Y la demanda metabólica con el ventilador va a ser alto a pesar de un pH bajo. Este tipo de pacientes, por algo, si yo me tardo en intubarlo, o si yo me tardo en el proceso de la preoxigenación, si yo no lo optimizo, puedo causar con arritmias letales, ¿ok? Puedo causar una hipotensión sostenida, ¿ok? O tengo alto riesgo de paro cardiorrespiratorio en la perintubación. Eso de intúbalo ya en el paciente grave no es válido. O sea, jamás corran para colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal. Y voy a estar constantemente hablando o mencionándole así, pero de una manera de sensibilizar de que el tubo endotraqueal o el pedazo de plástico no tiene aminas, el pedazo de plástico no tromboliza o hace terapia de fibrinólisis, el pedazo de plástico no genera anticoagulación. Lo único que hace ese pedazo de plástico es servir un canal para poder yo intercambiar un medicamento, en este caso un gas medicinal, como es el oxígeno. Está bastante demostrado que la intubación en los pacientes graves puede generar una hipotensión perintubación. Aquí es donde nosotros, con la ayuda de los dispositivos que tengamos y con el manejo del escenario clínico, donde viene la expertise,
y donde viene la consideración de que es preferible primero reanimar y después intubar, no al revés. El tubo no sirve para reanimar, ¿ok? Entonces, primero reanimo y después intubo. O tomo yo el tiempo o determino yo el tiempo necesario cuando colocar el tubo endotraqueal. Vamos a ver que siempre la hipotensión arterial perintubación va a ser un fenómeno que debemos evitar. Pero fíjense cuál es lo paradójico. A lo mejor fuera del escenario de anestesiología, la hipotensión es algo, perintubación es algo normal. Desafortunadamente, en el paciente grave, ¿ok? No es un fenómeno que deba ser normal. Sí es algo común y desafortunadamente mucho personal de salud, y aquí vuelvo a hacer hincapié, que si yo a mi paciente me sale o se me presenta la intubación post-intubación o perintubación, lo que hice no fue un abordaje adecuado de la vía aérea. Posiblemente el proceso de la laringoscopia o videolaringoscopio o etcétera, utilizando ciertos dispositivos, fue lo más fácil del mundo, pero si yo mi paciente está peor o se deterioró en mis condiciones durante, trans o el post-intubación, realmente no hice yo un manejo adecuado de la vía aérea en mi paciente crítico, ¿sí? Lo peor de todo es que muchos médicos, si usted le preguntan aproximadamente en un estudio, se me olvidó la referencia, pero un estudio donde hicieron una encuesta, entonces le dijeron a los médicos de emergencias, aquí hago hincapié a los médicos de emergencia, donde les dijeron que si la intubación, digo, la hipotensión posintubación era un fenómeno o era un evento esperado y algo común, dijeron que sí. O sea, un 75-80% dijeron que sí, pues era algo esperado y que era algo, pues, que digamos que normal. Claro que no es algo normal, ¿sí? Si yo me presento, mi paciente crítico presenta hipotensión post-intubación o perintubación, algo yo hice mal durante el proceso de colocarle pedazos de plástico a nivel tráqueo. ¿Cuáles son los factores? Estos son de un estudio donde vieron cuáles son los factores cardiovasculares que yo debo de considerar antes de yo colocar o hacer el proceso de intubación y que los debo optimizar. Vieron en los estudios que los pacientes con edad de 60 años, pacientes que obviamente la indicación para intubar era una falla aguda respiratoria, pacientes en los cuales el operador era la primera intubación o que tuvieron que requerir algún tipo de ventilación no invasiva como un CPAP o con puntas nasales de alto flujo y que las respiraciones y que manteniendo esto solamente yo llegaba a alcanzar el 70% de saturación en esos pacientes, estos pacientes, ¿sí? Invariablemente presentaban un riesgo alto de algún deterioro de las funciones cardiovasculares, disfunción ventricular o hipotensión arterial. Y los factores como una presión asistólica media de 90, una hipoxemia, que yo corría a intubarlo sin obtener una preoxigenación adecuada, el índice de masa corporal mayor de 25 y una edad de 75, estos pacientes presentaban alto riesgo de desarrollar una parada o un paro cardiorrespiratorio en el peri o en el post-intubación. Fíjense bien entonces qué quiere decir, y esto parecería un poquito paradójico. Si mi paciente tiene falla respiratoria y si yo corro a intubarlo, posiblemente yo tenga cierto grado de disfunción o colapso cardiovascular. Si mi paciente presenta hipoxemia y yo no logro cierta adecuada, pero una preoxigenación adecuada, una reserva respiratoria adecuada, tengo alto riesgo. Si eso lo sumo a la mala elección de los fármacos que yo voy a utilizar para tratar de facilitar la intubación, estos pacientes los estoy condenando a que durante el proceso del manejo de la vía aérea, tanto peri o post, tenga algún tipo de complicación. Obviamente va a influir en el pronóstico del paciente. Y aparte, conste, esto es algo con el cual apenas las sociedades médicas que se dedican a esto a nivel mundial, apenas están considerando, pero algo que jamás han considerado y que yo soy partidario y defensor y que en mi unidad hospitalaria tratamos de cambiar las cosas, es voltear a ver al cerebro, porque estamos hablando de cosas evidentes, cosas como por ejemplo una hipotensión arterial o un paro cardiorrespiratorio es evidente, pero jamás volteamos a ver la reanimación cerebral, si realmente todo lo que yo estoy haciendo tiene alguna repercusión. ¿Y por qué me baso al cerebro?
Pues porque nosotros somos cerebro, ¿sí? Gracias a nuestra función cerebral, es lo que somos, es lo que nos permite desarrollar todo lo que tengamos que hacer como vida de relación. Y que si yo a lo mejor digo, bueno, sí lo intubé, se me hipotensó un poco, tuvo ahí alguna arritmia o se me bradicardizó, pero jamás volteamos a ver si esa hipotensión o si el uso de ese medicamento que yo rutinariamente utilizo para facilitar la intubación, o si yo me tardé porque estaba yo enfrascado en tratar de intubar al paciente como dé lugar, sin voltear a ver un poquito los monitores, si yo me enfrasqué y tardé de más, si eso tuvo alguna repercusión neurológica. El 25% de los pacientes desarrollan hipotensión transitoria después de una intubación de emergencia. ¿Por qué? Porque yo no logro optimizar las condiciones del paciente y la transición a ventilación positiva no la prevengo de que va a causar hipotensión arterial. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 4 pacientes que yo intubo de manera emergente o que lo hago por alguna condición, una patología en paciente crítico, paciente grave, va a tener hipotensión o va a tener cierta disfunción ventricular en este tipo de escenarios. Entonces, es algo bastante preocupante. Grisley y colaboradores en un reporte informaron que una presión arterial media de menos 70 complica normalmente el 10% de las intubaciones en los pacientes críticamente enfermos. 1 de cada 10 pacientes que yo voy a manejar la vía aérea se me va a complicar. Y que si uno considera, por ejemplo, ellos tomaron en cuenta el índice de choque previo de mayor de 0.8, ha demostrado que ese es un factor predictor de riesgo de hipotensión post-intubación en los pacientes críticamente enfermos. Entonces, la estrategia de intubación tiene que en estos escenarios cambiar. Ver la manera de cómo hacer yo de asegurar la vía aérea y que no se me modifiquen mis condiciones tanto hemodinámicas, que se optimicen las condiciones respiratorias y que yo tenga mi cerebro monitorizado, que yo no tenga un silencio eléctrico, que yo no tenga hipoxia cerebral, porque esa hipoxia cerebral puede tener consecuencias bastante devastadoras. Puede ser el caso, ok, sí lo intubé, me cayó en paro, lo saqué del paro y ya. Pero jamás volteamos a ver el cerebro, donde nosotros vemos que pues ese paciente ya quedó con algo de encefalopatía noxisquémica y que un paciente a lo mejor que no tenía necesidad de tener una disfunción neurológica, la va a tener, con todas las consecuencias o la carga social, económica y familiar que eso conlleva. Y también Grisley y colaboradores encontraron que el 30% de los pacientes críticamente enfermos sufrió colapso cardiovascular después de la intubación con consecuencias solamente graves, pero esto solamente fueron consecuencias hemodinámicas, no voltearon a ver al cerebro. ¿Okay? Tenemos esta escala donde también vemos que la edad de menos de 50 años, que si la persona, aquí difiere un poquito de esta escala que está en la bibliografía, que con menos de intubaciones, bueno, se habla sobre todo de la facilidad o de hacer el proceso lo más fácil, pero véanse que aquí volvemos a tener que si la indicación para la intubación es algo de hipoxia, ¿sí? Lo considero como un punto importante para que un riesgo aumentado de alguna complicación durante el periodo de intubación. Aquí vemos, ¿sí? Que si mi saturación es menor durante la inducción del menos del 94%, también es un factor de riesgo. Y vean que el índice de masa corporal, en este caso mayor del 35, también es un factor de riesgo para que se presente alguna complicación. Obviamente el nivel de entrenamiento del personal de salud influye, pero vean que la perspectiva del paciente grave son a condiciones metabólicas, a condiciones respiratorias, a condiciones neurológicas y hemodinámicas, más allá de colocar un pedazo de tubo a nivel endotráqueo. Pero si yo también no tengo el entrenamiento necesario, y si yo me tardo de más, si yo lo optimicé, si mi paciente está en óptimas condiciones para poder intubar o para poder instrumentar la vía aérea y colocarlo en el tubo, pero si yo no tengo el entrenamiento necesario y por algo falla, por algo se me complica, o por algo yo hago esa intervención traumática, pues son puntos agregados que todo mi escenario se va a perder si yo tampoco tengo el entrenamiento necesario. En el caso, por ejemplo, de disfunción ventricular, pues, ¿por qué puedo tener disfunción ventricular? Pues hipertensión pulmonar. Los pacientes graves pueden tener hipotensión pulmonar. El EPOC es un problema de salud pública. Pacientes con falla ventricular izquierda, ya sea por cardiopatía isquémica o por otro escenario, o pacientes con embolismo pulmonar
pueden presentar consecuencias graves si yo no los considero, si yo no optimizo la hipertensión, si yo no considero o yo no optimizo la oxigenación en los pacientes EPOC, si no le doy apoyo a la disfunción ventricular, o si no yo considero que voy a tener alteraciones en la ventilación perfusión en el caso del embolismo pulmonar. Entonces, el hecho de colocar rápido el tubo endotraqueal con los efectos de los inductores y llevarlo rápido a la ventilación mecánica, posiblemente esto, ¿sí?, complique más a mi paciente. Los pacientes graves, por ejemplo, la transición a la ventilación a presión positiva, eso ya es muy sabido, que aumentan la presión intratorácica y por lo tanto la presión de la aurícula derecha. Si mi paciente no tiene un adecuado retorno venoso, ok, con este tipo de escenarios, disminuye la presión diferencial que impulsa el retorno venoso, la presión positiva. Por lo tanto, en este caso, mi paciente va a estar, como el retorno venoso es un componente importante del gasto cardíaco, yo voy a depletar el gasto cardíaco si yo lo meto rápido a una ventilación a presión positiva, y en el paciente con disfunción ventricular, o en el paciente mejor con tromboembolia, o mejor con el paciente con un infarto de miocardio, pues lo que voy a causar es que voy a tener una hipotensión sostenida pos la intubación y la transición a ventilación mecánica, y por lo tanto, pues a lo mejor esa hipotensión sostenida, ¿sí?, me va a costar trabajo recuperar al paciente, a lo mejor voy a tener ciertas consecuencias metabólicas, pero las consecuencias más graves van a ser a nivel cerebral, cosa que normalmente, como les digo, y es la pregunta a mis colegas que se dedican a atender pacientes graves o pacientes críticos, o en general, ¿cuántos de nosotros se ponen o volteamos a ver al cerebro para monitorizarlo durante el proceso de la instrumentación y la laringoscopia? Ya hemos visto que normalmente la mayoría de las escalas hemodinámicas o la evidencia actual sobre el manejo de la vía aérea consideran al paciente que está con hipoxia o hipoxemia como un factor de riesgo. ¿Por qusi Porque acuérdense que si el paciente tiene hipoxemia y no mejora o no se optimiza de manera adecuada con unas puntas de alto flujo o puntas de oxígeno a bajo flujo o con ventilación no invasiva, pues puede tener consecuencias en la perintubación. La hipoxia anóxica, la hipoxia estancada, la hipoxia anémica o la hipoxia de múltiples causas, yo la debo de optimizar. Yo debo identificar la causa por la cual yo voy a hacer la instrumentación o la intubación con el paciente grave y tratar, si el paciente está anémico, pues tratar de corregir el proceso de transporte de oxígeno. Si el paciente está hipotenso y la causa de la hipoxia es por bajo gasto cardíaco, pues yo voy a tratar de que mi paciente se optimice para que el proceso de ventilación mecánica a través de la laringoscopia e intubación, pues sí tenga unos efectos benéficos y que los efectos secundarios no se presenten o atenuados. Hablando de cerebro, hipoxia, bradicardia y alteraciones hemodinámicas a nivel cerebral, vieron que estos tres factores representan que pacientes que vamos a utilizar la secuencia de intubación rápida presentaron paro cardiorrespiratorio y que más del 80% de estos paros fueron debido a hipoxia, que jamás yo logré optimizar, que utilicé inadecuadamente el recurso farmacológico para facilitarlo y que estos pacientes presentaron pues paro cardiorrespiratorio. Recuérdense que nosotros tenemos autorregulación cerebral, ¿sí? Tenemos un consumo miocárdico de oxígeno y que nosotros debemos, independientemente de la causa por la cual vamos a intubar al paciente, voltear a ver un poquito el cerebro, que cosa que no lo hacemos, ¿eh? De hecho, decimos, me cayó un paro, pero lo intubé, o se me hipotensó un poco, pero lo intubé. Pero jamás consideramos que ese proceso va a tener afectación a nivel de la fisiología cerebral y que cambios en el metabolismo cerebral y la perfusión cerebral pueden tener lesiones bastante severas en lo que es el pronóstico del paciente. Aquí vemos que, por ejemplo, tanto lesiones isquémicas, ya sea por EBC hemorrágico o isquémico, o por otro tipo de patologías cerebrales, nuestro cerebro tiene una zona de autorregulación que consideradamente está ligado a la presión arterial media con la presión intracraneal. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos para voltear a ver al cerebro y nosotros ver, y no necesariamente teniendo perfusorias a nivel hemodinámicas. Acuérdense que es un detalle importante en mis compañeros de anestesiología, de neuroanestesiología o de terapia intensiva, no me dejan mentir, que no necesariamente tener una adecuada
PAM perfusorio a nivel sistémico conlleva que tenga yo una adecuada perfusión a nivel cerebral y que necesito yo algo más que me indique o que me guíe de manera objetiva si mi proceso de intubación o de mi proceso de bilaringoscopia e intubación es adecuadamente correcto o algo está pasando. ¿Por qué voltear a ver al cerebro? Tan sencillo, es el más sensible al daño y el que mayores discapacidades funcionales ocasiona. Y paradójicamente, les pregunto a mis compañeros de medicina de emergencia o de terapia intensiva, es el que menos se monitoriza durante el manejo de la vía aérea. Hipoxia e hipotensión produce isquemia a nivel cerebral. Fármacos en el paciente estable es muy diferente la titulación al paciente inestable. Y se ha demostrado que hay una cercana interrelación entre ciertas variables como la hipoxia, incluso incremento de la presión intracraneal, hipertensión arterial, convulsiones y la evolución neurológica con fallas en la optimización de la hipoxia, fallas en el control de la hipotensión y además la inadecuada titulación o el uso adecuado o no uso de adecuado de fármacos para tratar de proteger el cerebro durante el proceso de intubación. ¿Dónde debo tener consideraciones especiales con los pacientes geriátricos? ¿Sí? Pacientes con sobredosificación, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes con deterioro cognitivo, ya sea protesupresión o silencio eléctrico. Por eso hay que ponerles monitores a estos pacientes durante el proceso de intubación. Hay que ponerles monitores a esos cerebros durante la perintubación. Y nosotros, cuando tengamos optimizado a nuestro paciente, ¿ok? Pues poder colocar el pedazo de plástico a nivel traqueal. Aquí es donde a lo mejor voy a contestar la respuesta. La tecnología o el uso de dispositivos como biolaringoscopio, en este caso, me pueda facilitar. Bueno, si yo tengo la herramienta necesaria, como es un biolaringo, y sé que la tasa de éxito es alta, pues a lo mejor yo me centro más en la reanimación perintubación, o el reanimar para intubar, no al revés, y el proceso de la laringoscopia o bilaringoscopia o visualización o instrumentación glótica es lo más simple posible y realmente el proceso se vuelve lo más seguro para el paciente. No por correr a colocar un pedazo de plástico endotraqueal voy a sacrificar las condiciones cerebrales, hemodinámicas, respiratorias, metabólicas, etcétera, de mi paciente. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir la deuda cerebral o el déficit cerebral del paciente, ¿ok? A nivel de oxígeno. Por eso es importante, pues sí, tengo mi paciente con 89, tengo mi paciente con 95 de saturación, ¿ok? Con una presión arterial adecuada, pero con un electroencefalograma condensado, ¿ok? En mi paciente sin pseudoanalgesia, lo tengo en 26. ¿Sí? Y un silencio eléctrico o un índice de supresión eléctrica por arriba del 30%. ¿Qué quiere decir? Pues sí, posiblemente, bueno, obviamente son pacientes graves, pero posiblemente mi proceso perintubación tuvo repercusiones a nivel cerebral. Aquí ya lo tengo con aminas, aquí ya lo tengo con una frecuencia adecuada, lo tengo con una PAM muy bonita de 87 según este monitor. Desafortunadamente, mi reanimación cerebral jamás lo volteé a ver y ya cuando le colocamos o le hacemos el neuromonitoreo, vemos que mi paciente sin pseudoanalgesia, pues tiene 23 de un BIS, de un índice bioespectral o un electroencefalograma condensado y un índice de supresión de ráfagas eléctricas a nivel cortical bastante elevado. Por eso siempre hay que monitorizar ese cerebro. ¿Cuáles son los factores que afectan el aporte y el consumo de oxígeno? Pues la saturación, la hemoglobina, la presión arterial media, el gasto cardíaco, la presión arterial de CO2 y los factores mecánicos. Factores que afectan el consumo de oxígeno. Si yo también hago una mala elección de mi inductor, en dado caso que utilice la afamada secuencia de intubación rápida, que ya tengo años que yo no la utilizo con mis pacientes graves, pues voy a afectar la profundidad anestésica. Está perfectamente demostrado que índices bioespectrales bajos y sostenidos post la inducción, y si se mantienen, van a tener afectaciones a nivel neurológica en pacientes de quirófano. Pero en el paciente grave, todavía peor. La elección del agente anestésico, la temperatura y el desajuste entre el flujo cerebral y el metabolismo, pues van a afectar a nivel cerebral. ¿Ok?
Sociedades científicas, apenas les digo, ya han considerado, con la unión con las sociedades de terapia intensiva, con sociedades que se dedican a atender pacientes graves, por ejemplo, pues ya consideran ciertos factores que tengo que yo optimizar antes de yo colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal. Perdón que le diga así de una manera despectiva al tubo endotraqueal, pero sinceramente es un pedazo de plástico, ¿ok? Entonces, ya estamos cambiando la forma de nosotros ver a los pacientes graves. Por ejemplo, la escala Macocha, que en el particular no es de mi agrado, pero pues considera ciertos factores ya hemodinámicos, como es la hipoxemia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para nosotros, para la sociedad de MIVA, no consideramos, ya es algo por ejemplo, manejo de lo que es viaria difícil, como concepto tiene que cambiar. Desde, por ejemplo, Mosier, desde el 2015, junto con Seckel y otros autores, ya han replanteado de que ese concepto de vía aérea difícil tiene que replantearse y enfocarnos más a cuestiones de vía aérea complicada, más que una vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque pues, se puede complicar por algo tan sencillo como es la hipoxemia. Pero bueno, son las escalas que tenemos y que están aprobadas. Este algoritmo de manejo lo pueden encontrar ustedes en las referencias bibliográficas, pero hace énfasis en, bueno, en optimizar, ya sea por el uso de vasopresores, el utilizar bilaringoscopios de manera inicial. Van a decir, bueno, el bilaringoscopio, pues sí, el bilaringoscopio es una herramienta que me va a facilitar el proceso de la intubación y que lo que yo menos deba de preocuparme es si voy a tener desde el aspecto morfológico o anatómico alguna complicación. Pero bueno, el objetivo es que para mi paciente no presente fallas, que no presente colapso respiratorio, que no presente disfunción neurológica durante o el transintubación, y que el proceso de la bilaringoscopia o el proceso de instrumentación, porque realmente es un proceso de instrumentación de la vía aérea, sea lo más suave, preciso, sencillo, y el hecho de llevarlo a una ventilación ya sea asistida o a una ventilación controlada por algún dispositivo mecánico, sea lo más suave posible y que no tenga repercusiones hemodinámicas de los pacientes. Bueno, aquí les voy a presentar ciertos casos donde vamos a ver que cómo por ejemplo, en este caso, un Focus Education, que nos está brindando el espacio, que nos está permitiendo este espacio, cómo la tecnología optimizando al paciente. Todos estos escenarios son escenarios con pacientes reales, con escenarios con pacientes críticamente, que por algo tienen algo crítico. Y vamos a ver cómo, bueno, en este caso es una intubación con el paciente despierto bajo bloqueo laringiotraqueal. El paciente está con aporte de oxígeno suplementario. Se trata de hacer una laringoscopía lo más suave posible, ¿ok? Bajo cierto asistido con el buggy, ¿ok? Y hacer que el proceso de intubación siempre se mantenga oxigenando al paciente. En este caso, el paciente mantiene su propia oxigenación, no sufre la transición como tal o los efectos farmacológicos de inductores. Se mantiene la oxigenación a través de un tubo endotraqueal que se utilizó como una cánula nasotraqueal y el paciente no presentó ningún tipo de repercusiones. Esto sumado al apoyo que tiene un videolaringoscopio en este tipo de escenarios. Vamos a poner el segundo caso. En este caso, utilizando el videolaringoscopio en sistema Advanced. Aquí se utilizó en un paciente con hipoxemia, ¿ok? Se utilizó anestesia tópica a nivel orofaringio y bloqueo laringiotraqueal. ¿Por qué? Porque el paciente presentaba alto riesgo de colapso vascular, alto riesgo de desaturación en la perintubación, y por lo tanto se decidió hacer el proceso con intubación con el paciente despierto. Voy a adelantar un poquito el video porque el video es bastante largo, ¿sí? Entonces, micronebulizaciones con Ketadex, más aparte bloqueo laringiotraqueal en un paciente hemodinámicamente inestable. Vean que el proceso, la preparación, la ventilación mecánica, teníamos todo lo que es los herramientas necesarios para poder optimizar al paciente, ¿ok? ¿Sí? Para que acerque el proceso, perdón porque ese video es un poquito largo, aquí utilizamos el Advanced, el paciente ventila por sí mismo, aparte el paciente presentaba un sangrado tubo digestivo ya previo, ¿sí? Aquí el médico residente pues trata de hacer la laringoscopia lo más suave posible. Esa es la ayuda que nosotros tenemos
con los dispositivos novedosos, con los dispositivos que nos permiten hacer visualizaciones un poquito mejores que más allá de un simple laringoscopio estándar. El paciente ventila por sí mismo. Vean que todo es suave, que todo es muy sencillo, tratando de hacer lo que menos daño al paciente. Ok, voy a tratar de... Ok. Y que hacer que el proceso de colocar el tubo endotraqueal sea lo más simple, sencillo, ok, controlado, aún en escenarios totalmente inadecuados o totalmente caóticos, como puede ser una sala de reanimación, un pabellón de medicina interna o una sala de terapia intensiva, con el paciente grave, con el paciente inestable. En este caso, pues nuestro paciente no presentó ninguna repercusión tanto hemodinámica, ¿ok? Y aquí la transición se hace con presión soporte y ya después se hace el proceso de pseudoanalgesia y se pone con ventilación asistida y controlada, ¿ok? Vean, hacemos la visualización y, okay, y el proceso se realiza de una manera sencilla, de una manera bonita, si se quiere hacer así, a pesar que el escenario, que el paciente, como ustedes lo pueden ver, es un paciente grave, es un paciente inestable con un proceso totalmente controlado. El apoyo de la tecnología. ¿Ok? En el otro escenario, bueno, son fotografías de un video, ¿ok? Donde tratamos de optimizar primero al paciente, en este caso utilizando ventilación asistida, el escenario controlado y con la asistencia de los dispositivos que me vayan a garantizar que el proceso sea lo más sencillo posible para lograr que el proceso de la intubación sea lo más sencillo posible. Acuérdense, en el paciente grave hay que acordarnos del cerebro. En este caso estamos utilizando oximetría regional con espectrografía cercana al infrarrojo para nosotros ver el grado de oxigenación. En este caso es un paciente con lesión cerebral y que acerca el proceso de videolaringoscopia e intubación, creo que son fotos, no es video, sea lo más seguro para el paciente, reanimando o manteniendo en óptimas condiciones el cerebro. Que esto sea lo más seguro posible y utilizando pues, los recursos tecnológicos que tengamos a la mano. Por ejemplo, no solamente, acuérdense que no solamente el pedazo de plástico o solamente el tubo puede ayudar al paciente. Hay condiciones, por ejemplo, de deterioro neurológico, o hay condiciones donde a lo mejor por deseos o por voluntad preanticipada o anticipada, el paciente no requiere una intubación como tal o una ventilación mecánica como tal, pero ¿cómo nos puede ayudar la visualización glótica? En este caso, respondiendo a la pregunta de la tecnología, ¿cómo nos puede ayudar a que, por ejemplo, ciertas técnicas no tan frecuentes para el manejo de vía aérea pueden ser ejecutadas de manera adecuada utilizando los recursos tecnológicos que tenemos, en este caso un videolaringoscopio? Lo que ustedes están viendo es el proceso de una intubación anterógrada, ventilación anterógrada, un cateterismo anterógrado de la vía aérea, en un paciente con una voluntad anticipada de no reanimación y no intubación, ¿sí? No colocarlo a una ventilación a presión positiva, ¿ok? Y se utiliza un cateterismo anterógrado a través de un videolaringoscopio, donde se le proporciona oxigenación a través de un catéter, ¿sí? A nivel infraglótico, ¿sí? Con una anestesia tópica, para mejorar el flujo laminar de oxígeno e incrementar la saturación de oxígeno, ya que le estamos administrando oxígeno a nivel infraglótico. Entonces, aquí es cuando los recursos tecnológicos también nos ayudan, nos facilitan de una manera adecuada para nosotros poder tomar decisiones en el abordaje de la vía aérea, porque no todo es intubar al paciente, y tomar las mejores decisiones posibles para evitar complicaciones. Utilizando, por ejemplo, otro ejemplo, ¿ok? Como, por ejemplo, en escenarios reales, en escenarios complicados donde se requiere la intubación endotraqueal, asistimos de los aditamentos necesarios para poder nosotros mantener lo más estable de la vía aérea, utilizando pues, los dispositivos que tenemos a la mano, como son los videolaringoscopios, o ciertos otros dispositivos, como son los buggies modificados. Entonces, el proceso se realiza de manera segura, de manera facilitada o de manera, facilitada, perdón, a través de un videolaringoscopio para poder asegurar
que ese proceso de la instrumentación y la laringoscopia sea lo más seguro posible. Obviamente no solamente para, bueno, les digo, o sea, podemos utilizar en la optimización en el paciente grave, el paciente con ventilación espontánea, ¿ok? Se aspira de una manera segura, tengo la visualización glótica, no corro, ¿sí? No es correr, intúbalo ya, porque es necesario intubarlo, el paciente está despierto, el paciente conserva su mecánica ventilatoria, conservo yo la oxigenación propia del paciente, y de una manera lenta, ¿sí? Y suave, si se fijan, yo hago la intubación, ¿sí? Y llevo el proceso o el acoplamiento a la ventilación mecánica lo más seguro posible. ¿Bien? Por ejemplo, en escenarios con bioseguridad comprometida, como es el COVID-19, ¿ok? Pues ¿de qué nos ayuda la tecnología? Pues nos ayuda bastante, nos ayuda a qué? Pues a que el proceso, ¿sí? En este caso el paciente está despierto, tiene una adecuada analgesia y el bloqueo laringiotraqueal, ¿ok? Para hacer el proceso, porque este paciente con una frecuencia respiratoria de 45, el proceso de inducirlo rápidamente y llevarlo a ventilación mecánica era bastante complicado y corríamos el riesgo de que un paciente hipóxico, ¿sí? Se nos complicara, ¿todo por qué? Por tratar de llevarlo lo más rápido posible a la ventilación mecánica. En este caso, en este paciente, con ayuda de dispositivos como la laringoscopia, el proceso de intubación se lleva de manera adecuada. Y así, múltiples ejemplos. Bueno, para concluir, después de esta charla, de esta plática, ningún paciente se complica por insuficiencia plástica aguda. ¿Por qué se complican entonces los pacientes graves? Se complican por el fallo en el manejo, perdón por la repetición de la palabra, en la optimización del global del paciente. ¿Ok? Recuerden, ningún paciente se muere de insuficiencia plástica aguda y lo más importante es reanimar para intubar, no al revés. Optimicen al paciente, ¿ok? Determinen cuál es la mejor o el mejor tipo de abordaje para yo lograr o que garantizar que el manejo de la vía aérea sea lo más seguro, fácil y sencillo posible, y voltean a ver también el cerebro, porque nosotros somos cerebro. Recuerden, si se me hipotensa después de una intubación o del proceso de manejo de vía aérea, algo hice mal. Si se me cae en paro el paciente, obviamente algo hice mal, ¿ok? Y no desestimar el cerebro, hay que voltear a monitorizar ese cerebro, porque pues nosotros, gracias al cerebro, tenemos vida de relación o vida social, y que por un mal manejo de la vía aérea en los pacientes graves, podemos tener complicaciones a mediano y a largo plazo a nivel cerebral. Y optimicen y utilicen los recursos necesarios para que el proceso de laringoscopia e intubación sea lo mínimo que ustedes tengan que preocuparse. Que lo que ustedes digan, voy a intubar al paciente, sea porque lo optimicé, sea porque hemodinámicamente y neurológicamente está estable, y que desde el aspecto ventilatorio y respiratorio esté optimizado. Entonces, ocúpense de eso. Y que el entrenamiento y que el uso de los dispositivos o el uso de la tecnología los ayude a que ese proceso sea lo más sencillo, suave, bonito posible. Recuerden, ningún paciente se muere de insuficiencia plástica aguda. Muchísimas gracias por su atención. Esperando que esta breve charla les haya servido más que otra cosa para un cambio en la perspectiva, por hecho ese es el título, cambio en la perspectiva del manejo de la vía aérea, no de los instrumentos, no de la forma, sino en la forma de visión, sino en la perspectiva, que eso se llama realmente el aprendizaje, un cambio en la perspectiva del manejo de la vía aérea con el paciente grave. Muchísimas gracias. Gracias a todos por mantenerse conectados. Como les comentaba, vamos a entonces pasar a la sesión práctica de este webinar del día de hoy, en donde nos va a estar apoyando el doctor Vázquez de eso todavía, para mostrarnos los dispositivos y todo el videoecosistema OnFocus, que pues bueno, gracias a las oficinas de Certec Medical y gracias al Centro de Experiencia OnFocus tenemos aquí el día de hoy. Aquí en el Centro de Experiencia vamos a poder encontrar lo que son nuestra pantalla Advance, nuestra pantalla OnFocus Lite, todos los dispositivos ópticos integrados que tenemos aunados a la familia de OnFocus, en donde podemos encontrar hojas reutilizables, hojas desechables, hojas semi-reusables, algunos videoestiletes de intubación, pero bueno, creo que puedo dejarle todo esto la palabra al doctor Adrián Vázquez de eso,
en donde pues creo que podemos primero realizar una intubación utilizando lo que vendría siendo nuestra pantalla On Focus Light y nuestras hojas W-Blade. Estas hojas W-Blade, que son las hojas semi-reutilizables, que nos garantizan hasta 10 reusos en diferentes pacientes. Para armarlo simplemente es necesario conectarlo a lo que es la pantalla y encender el monitor para de esta manera ya obtener una imagen en mi dispositivo y ya poder realizar un abordaje que, pues como comenta el doc, con este tipo de dispositivos nos permite tener una visualización indirecta y que nos va a ayudar a facilitar el poder realizar una intubación en un primer intento. Doctor, si pudiera apoyarnos aquí con el equipo y con el aquí. Bueno, ¿cuál es el objetivo de utilizar este tipo de dispositivos? Pues es facilitarme las cosas, como su nombre lo dice, más que ser la panacea. Obviamente todo es dependiendo del operador. Si yo puedo tener la mejor tecnología, pero si yo no tengo el entrenamiento necesario para poder yo aplicarla, sobre todo en escenarios complicados, pues aún puede ser bastante contraproducente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que yo saber utilizar, por ejemplo, este tipo de dispositivos que sean de una manera suave, por ejemplo, en el caso de escenarios donde yo tengo que hacer que mi intubación sea lo más suave posible, lo más segura posible, no tratar de manipular tanto al paciente, ¿ok? Garantizar que la colocación de este tipo de dispositivos sea lo más seguro posible, ¿ok? Y que el proceso de intubación sea lo más rápido, seguro y sin complicaciones posibles. Si se fijaron, ¿de qué me ayuda este tipo de dispositivos? Si bien es cierto, mencionamos, en una visualización indirecta a través de un chip de video, el cual me va a proporcionar un ángulo muchísimo mayor de visualización que un laringoscopio estándar. Si yo ya optimicé mi paciente, este proceso de instrumentarlo a través de un videolaringoscopio, ¿ok? E intubarlo, sea lo más sencillo posible, que yo no tenga ningún tipo de complicación, ya sea eligiendo hojas curvas o utilizando hojas hipercurvas en el caso que yo tenga alguna sospecha o tenga antecedente de que esa vía aérea tenga algún tipo de grado de complicación desde el aspecto morfológico o del aspecto anatómico. En este caso son dispositivos videolaringoscopios portables con pantalla acoplada. Pero en el caso de que, por ejemplo, me ayudes, por ejemplo, utilizar la pantalla... Claro, pues aquí lo que podemos tener es que en primera instancia el videoecosistema nos permite tener dos diferentes pantallas en donde vamos a poder combinar y utilizar todos los dispositivos ópticos de la familia OnFocus. En este caso, por ejemplo, como pudimos ver, al poder utilizarlo con pantalla live, pero de igual manera podemos utilizar este tipo de dispositivos para realizar lo que es una conexión en la pantalla Advanced con su adaptador específico para estas hojas. Lo importante es que todo esto lo tengan preparado durante el proceso de la reanimación con el paciente grave y que todo sea optimizado para que cuando yo tome la decisión de ahora sí instrumentar la vía aérea, tome la mejor elección de qué dispositivo va a ser el que le va a ser beneficioso al paciente y que no tenga ningún tipo de complicación agregada. En este caso, por ejemplo, están preparando el uso de un video estilete. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, les digo, instrumentos hay muchos. Ustedes pueden tener la mejor tecnología del mundo, pero si ustedes no la saben aplicar o no la saben cómo va a tener esto que ayude al paciente, pues no va a servir de nada. En este caso, utilizar un videoestilete, por ejemplo, en un escenario, por ejemplo, con la intubación con el paciente despierto, donde yo requiero no estimular tanto, ya que a lo mejor tengo anestesia tópica, a lo mejor tengo anestesia por un bloqueo laringiotraqueal o una sedación ligera, donde yo necesite instrumentar la vía aérea de una manera un poquito más fina o con una apertura oral limitada, pues yo puedo utilizar los dispositivos como lo es un videoestilete, ¿ok? Y hacer que mi proceso de intubación sea lo más seguro posible, ¿ok? Para garantizar que mi intubación endotraqueal sea lo más segura y que no tenga tanta repercusión a nivel del paciente. Acuérdense que yo puedo hacer todo mi proceso de reanimación o mi proceso en este caso, como lo estamos ejemplificando, que es una intubación con una apertura oral limitada o
una intubación con el paciente despierto y que yo voy a utilizar ciertos dispositivos que van a tratar de facilitarme, porque realmente un videolaringoscopio, un videoestilete es algo, es tecnología que me va a facilitar el proceso, que no tenga yo una complicación agregada, y para eso se requiere un entrenamiento adecuado sobre el uso de este tipo de dispositivos. Como vimos, pues la intubación fue lo más rápida posible, lo más segura y sencilla posible, aunque este es un simulador, como les repito, pero el entrenamiento, yo puedo tener la mejor tecnología del mundo, la mejor tecnología disponible, perdón, pero si yo no la sé ocupar, ¿sí? Las repercusiones también en este último paso, puede ser que yo de mis 10 eslabones o de mis 10 pasos, 9 los hice a la perfección, pero si ese número 10 también yo no lo hago de una manera adecuada, obviamente los otros 9 pues van a fracasar. Como vimos en la charla, el objetivo de la charla era que obtener que esos 9 pasos estén completados para que yo nada más, por último, el 10º, pues sea lo más sencillo y lo más fácil posible. Y bueno, Doc, creo que igual podemos hablar un poco acerca de los beneficios que nos puede llevar el equipo, por ejemplo, OnFocus, en su caso, en esta versión que tenemos aquí presente de Advance. Por ejemplo, este dispositivo que es un videolaringoscopio de monitor externo, nosotros podemos en este caso ya tener conectado lo que es un videoestilete, pero en caso de requerir un cambio rápido de imagen, nos permite conectar hasta 3 diferentes dispositivos del videoecosistema completo, por lo cual vamos a tener 3 planes diferentes de intubación que pues nos pueden apoyar para... Les digo, claro, la ventaja de tener, por ejemplo, un videoconsistema que me soporte tanto una videolaringoscopia o, por ejemplo, que me soporte el uso de un videoestilete, nos da opciones. No solamente, como les digo, todo es intubar, a lo mejor la ventaja de tener una pantalla mayor, las ventajas didácticas, incluso también, y por qué no, desde el aspecto médico legal, de yo poder grabar y a lo mejor es un paciente con ciertas complicaciones ya, tener yo evidencia, como lo es una videolaringoscopia, como lo es una imagen de video, que yo vea o tenga evidencia en el aspecto de ver ciertas alteraciones, que yo tenga una pantalla de alta resolución y que yo pueda ver de manera objetiva, tanto de enseñanza como, les digo, del aspecto médico legal, ¿por qué no? Tener la oportunidad de yo poder grabar e incluso esa revisión a posteriori de mis procedimientos, afinar técnicas o afinar ciertos detalles que a lo mejor durante el proceso de la instrumentación yo no se me pasaron desapercibidos. La ventaja, por ejemplo, que tiene este sistema es que a lo mejor si yo encuentro ciertos problemas para la visualización, rápidamente yo puedo cambiar, ¿ok?, a otro dispositivo que me brinde la posibilidad de yo poder hacer una instrumentación adecuada, por ejemplo, en este caso cambiar de un videolaringoscopio a un videoestilete y tener otra opción más de yo poder tomar una decisión en el manejo de la vía aérea. Entonces, el poder tener varios dispositivos en un solo cajón, en un solo sistema, pues me permite tener, les digo, ese 10º paso, no preocuparme y yo tener como médico encargado de la atención de pacientes graves, yo poder preocuparme por los 9 pasos y que el 9º paso, el 10º paso, perdón, sea lo más sencillo y lo más rápido posible. Entonces, esa es la ventaja que me da una amplia variedad de herramientas, como lo es el ecosistema OnFocus, y que yo pueda tomar la mejor decisión para instrumentar e intubar a mi paciente. Perfecto. Pues creo que podemos dar por terminada esta parte, Doc. Creo que podemos dar por terminada esta parte y me gustaría pasar de este lado. Sí, me gustaría pasar de este lado pues para que podamos dar finalización a este gran evento y pues en primera instancia darle las gracias, Doc, por brindarnos este tiempo, por compartir el conocimiento que creo que esperamos que sea de mucha ayuda para todos los que estén en el día de hoy. Y pues por último también dar un agradecimiento muy grande a nuestras oficinas en Ciudad de México, a nuestra empresa Certec Medical, que nos apoyó a poder patrocinar este evento, que nos apoyó a poder brindar lo que son todos los equipos del ecosistema, y pues brindarnos este tiempo y esta plataforma para dar un poco más de pláticas. Voy a pasar una pequeña sesión de preguntas y respuestas, estuvimos viendo sus comentarios en lo que es la sesión de comentarios y vamos a
tener 5 preguntas, las cuales vamos a responder en este momento, para poder darle seguimiento a esto. Como primera pregunta, doctor, tenemos, ¿qué recomienda para evitar la hipotensión post-intubación? No, lo primero que recomiendo es evitarla. O sea, no debe pasar la hipotensión post-intubación. Si, como les comenté en la charla, si se presenta es que algo hice mal. Está perfectamente demostrado que 1 de 3 de cada 10 pacientes, si se presenta hipotensión post-intubación, el pronóstico es malo. Pues obviamente el uso de vasopresores o el uso de expansores de volumen, en este caso cristaloides. Pero les repito, o sea, hay que evitar la hipotensión. De hecho, en la bibliografía de la charla, ahí viene cómo es el manejo de la vía aérea en paciente crítico y menciona el uso de vasopresores, ¿no? De epinefrina, efedrina, adrenalina, pero el objetivo es que el paciente no presente hipotensión. Y si se presenta, pues tratarla dependiendo, en este caso, si es por un agente inductor, que yo estoy predispuesto, estoy diciendo que puede provocar hipotensión, pues tratar de manejarla con vasopresores o con cierta carga de volumen, pero dependiendo del escenario clínico. Claro. Como segunda pregunta, Doc, tenemos, ¿qué opinión le merece la secuencia rápida, retrasada, para el manejo de vía aérea en paciente grave? Desafortunadamente, aunque la evidencia es bastante contradictoria, porque yo no puedo poner, si se fijan, bueno, los compañeros médicos, en una revisión de la evidencia científica, yo no puedo poner a un paciente que le pongo yo secuencia de intubación rápida y no le pongo la secuencia de intubación rápida. ¿Por qué? Porque hay un riesgo-beneficio que no es aceptable en ese aspecto. En lo particular, yo no uso la secuencia de intubación rápida en pacientes graves. Yo nuevamente los utilizo en intubación con el paciente despierto o ligeras grado de pseudoanalgesia para que intubarlo con el paciente respirando o manteniendo en su propia ventilación, en lo particular. En dado caso de que ustedes vayan a utilizar o que se vaya a utilizar algún tipo de fármaco o algún tipo de pasos para yo poder intubar al paciente, sería o es más factible utilizar la secuencia de intubación retrasada, simplemente considerando la elección del fármaco a elegir. O sea, pero yo en lo particular tengo bastante tiempo que no utilizo la intubación de secuencia rápida, salvo en ciertos escenarios, a lo mejor como un trauma craneal con una hemorragia o con otro tipo de pacientes. Pero por el tipo de pacientes que yo manejo, realmente la secuencia de intubación rápida tengo bastante tiempo que no la utilizo. Claro. Como pregunta 3 tenemos, ¿cuáles serían sus recomendaciones en el escenario de extubación accidental en paciente grave? Ok, número 1 es algo indeseable, porque algo falló, mi pseudoanalgesia o mis cuidados post-intubación. Si yo no tengo bien mis cuidados post-intubación, de nada sirvió que yo haya hecho mi reanimación para intubación y que de por algo accidental o fortuito, perdón por la palabra, pero realmente es algo accidental, el paciente se me extube. Primero hay que ver por qué lo intubé, ¿sí? No correr a reintubarlo, ¿sí? Oxigenar al paciente, ok. Acuérdense que si se extubó de manera accidental, me imagino que ese cough estaba lleno, estaba inflado, hubo cierto trauma endolaringio, ok. Entonces la recomendación es primero rescatar al paciente en el aspecto de oxigenación, ver realmente si el estado óptimo de hemodinamia se mantiene y después tratar de reintubar al paciente con la mejor técnica posible, considerando número 1, ya hubo instrumentación previa, es un paciente grave, ¿sí? Hubo un trauma endolaringio por simple y sencillamente de sacar un tubo endotraqueal con el cough. Tengo alto riesgo de sangrado, tengo alto riesgo de edema, tanto infraglótico como lesión traqueal, por ejemplo, sacar el tubo. Hubo estimulación de los nervios laringios y sobre todo tengo alto riesgo de fracaso en la reintubación. Entonces, no es correr y tener un plan adecuado en cada escenario individual de estos pacientes. Claro, me imagino que tiene mucho esto que ver con la parte de que se trata de mantener la oxigenación adecuada en el paciente y mantener esa saturación de oxígeno elevada, me imagino. Ok, sí, adecuada, exacto, efectivamente. Perfecto. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál sería su manejo farmacológico para lograr la intubación en un paciente grave con vía aérea difícil, no anticipada, después de varios intentos?
Ok. Se pusieron buenas las preguntas. Ok. ¿Cuál sería el manejo farmacológico después de múltiples intentos? Ok, pero me imagino que ya alguien, o sea, la pregunta, quiero yo entenderla, de que ya fue un paciente grave, ya le metieron algún medicamento, ya hicieron múltiples intentos y que no pudieron. Recuerden algo muy importante, existe algo que se llama vía quirúrgica, ¿ok? Si el paciente se me está deteriorando, si estamos hablando de un escenario de un personal entrenado, en este escenario que me están ejemplificando, que es algo también que sí pasa ahí bastante, creo suponer que ya le hicieron un cierto grado de inducción, si utilizaron ciertos fármacos y que hicieron ya instrumentación de la vía aérea, y que por alguna X o Y razón, ya sea por falla en el entrenamiento, o a lo mejor utilizaron tecnología que no jamás en la vida han utilizado, o que realmente sí el paciente per se tiene algún problema, acuérdense que lo más importante es oxigenar, ventilar, mantener las condiciones hemodinámicas del paciente y mantener un flujo sanguíneo, o sea, reanimar el cerebro. Si yo después de múltiples intentos, en este escenario que me están poniendo, no logro mantener la oxigenación adecuada, pues es abrir, con permiso, preferible, y este es un consejo, preferir tener cierto riesgo de tener una estenosis subglótica por hacer un abordaje quirúrgico a tener una lesión encefalosquémica. Preferible. Entonces, en este escenario, ya, si yo estoy viendo que este lado está complicando, obviamente no lo anticiparon, porque si lo hubieran anticipado, no lo hubieran hecho la inducción, hubieran utilizado otro tipo de recursos, o lo hubieran hecho despierto. Pero en este caso, con permiso, hago un abordaje quirúrgico, un abordaje infraglótico, mantengo la oxigenación. Les digo, preferible tener una estenosis o cierto riesgo de tener una estenosis subglótica a tener una lesión encefalosquémica. Perfecto. Y bueno, como última pregunta, tenemos, ¿el uso de buggy es bien tolerado en el paciente despierto? Claro. En mi hospital es un hospital de enseñanza, un hospital muy, muy grande aquí en la Ciudad de México, y del paciente despierto, con bloqueo laringiotraqueal y con cierto grado, no todos los pacientes, les hacemos una anestesia tópica con Ketalex o con cierto anfolidocaína, etc. Pero el uso de buggy es, como vieron en los videos, tenemos una base de datos bastante alta, es muy, muy, muy bien tolerado, ¿sí? Y más si ese paciente tiene alto riesgo de saturación y si utilizamos un buggy de ventilación, pues es un doble beneficio el uso de un buggy con conectado a un puerto de oxigenación de bajo flujo. Muchísimas gracias, Doc. La verdad es que creo que todos estamos bastante impresionados con el curso del día de hoy. La verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, pues nuevamente, ya nada más para finalizar nuevamente el curso del día de hoy, nos encontramos en las oficinas de Certec Médica y quiero presentarles a mi compañero Jorge Munguía, especialista en producto aquí en las oficinas de Certec Médica, del cual pues me gustaría que les diera información. Claro, Gabriel, muchas gracias. Pues más que nada les agradecemos por tomar este webinar. Les invitamos que vengan a conocer el Centro de Experiencia Unfocus, donde aquí van a poder conocer los equipos y recibir capacitación sobre el manejo de la vía aérea con toda la gama que tiene Unfocus. Estamos ubicados en Río Niágara, número 61, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Cualquier cosa pueden también agendar cita por vía WhatsApp o por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, vamos a dejar todas las que son la dirección, los números al final del curso para que puedan tener esta información. Muchas gracias a todos nuevamente. Este fue un webinar de Unfocus Education. Que tengan linda noche. Hasta luego.